Bueno, soy Loreto Arenales, trabajo en el Ayuntamiento de Valladolid, llevando un programa que tenemos en el Ayuntamiento de promoción de Valladolid como destino para aprender español. Espero que todos comprendáis español, me imagino, porque sois todos profesores. Si alguien no entiende, que nos lo diga e intentamos hacer un poco de traducción simultánea. En principio va a ser todo en español. Eh, Vamos a tener una serie de talleres. Desde aquí quiero dar ya las gracias a los centros de Valladolid que colaboran en esta jornada, que son 4 centros con unos cursos de español estupendos para que podáis venir todos a estudiar, a perfeccionar vuestro español, a hacer cursos de formación, de metodología. Y son la Casa del Español, International House, Duero Formación y Fundación de la Lengua Española. Son 4 de los centros que ofrecen cursos de español en Valladolid. Me imagino que todos conocéis Valladolid, es una ciudad fantástica para aprender, para vivir, para todo. Perdonad que me estoy distrayendo, estoy mirando a ver si entra la gente o no. Pues nada, lo que os decía, si no conocéis Valladolid, estáis todos invitados a venir porque es una ciudad fantástica. Tiene muchísima actividad cultural durante todo el año, tiene muchísimos planes para todas las edades, para estudiantes más jóvenes, estudiantes más adultos. Hay muchísima oferta de música, teatro, de todo tipo, sobre todo también gastronómica. Nuestra buque insignia es el vino, las tapas, la gastronomía, con lo cual aquí, aparte de aprender español, vais a tener una experiencia fantástica, vais a tener una experiencia muy completa, no solo por los estudios, sino también por lo que es la vida cultural, conocer la historia de España en uno de los puntos claves. Sabéis que aquí fuimos capital de España y que aquí pasaron cosas súper importantes. Aquí murió Colón, aquí vino Cervantes a escribir El Quijote, con lo cual es una ciudad que ofrece mucho a todos los que vienen a visitarnos y que es fantástica para visitar, para vivir una temporada y por supuesto para aprender español. Así que estáis todos invitados a venir, por favor. Os voy a dejar en el chat un correo electrónico donde podéis contactarnos. Bueno, ya tenéis el de Info Valladolid, que también a través de mi compañera Raquel, a la que doy las gracias por toda la gestión de esta jornada, que lo ha hecho todo ella. Podéis escribirnos tanto a ella en Info Valladolid como al mío, que es de lengua@valladolidturismo.com. Ahí nos podéis pedir presupuesto para los cursos de español, nos podéis pedir materiales didácticos para los estudiantes y para vosotros. Tenemos las típicas ruedas de verbos irregulares que las enviamos a todo el mundo. También podéis preguntarnos dudas que se os haya quedado de estas sesiones, que igual no da tiempo a contestar a todas las preguntas, pues nos lo podéis escribir en el chat o por correo electrónico y estaremos encantados de ayudaros con todo. Cada taller tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Tendréis posibilidad de preguntar en cualquier momento. Por favor, levantad la mano, escribid en el chat lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Y si no da tiempo a contestar todas las preguntas, pues eso que os digo, escribidlas todas en el chat o por correo electrónico y estaremos encantados de contestaros a todos. Ahora os vamos a poner un pequeño vídeo de Valladolid. ¿Estáis buscando aprender español? Dejadme que os dé un consejo. Bueno, seguramente me habréis reconocido. No os preocupéis, me presento. Soy Miguel de Cervantes, aunque podéis llamarme Miguel. Si de verdad quieres aprender español, Valladolid es tu ciudad. Te lo digo yo, que he vivido aquí largos años. Valladolid es tu destino. Porque es donde aseguran se habla el mejor y más correcto español. Hombre, buenos días, don José. Hombre, don Miguel, me ha sorprendido leyendo. ¿Qué pasa usted un buen día? Es José Zorrilla, el de don Juan Tenorio. Nació aquí. Es una ciudad universitaria, joven, alegre, tranquila y sobre todo muy segura. Perfectamente comunicada, a toda velocidad y con cualquier sitio. Tenemos los mejores vinos del mundo y es la capital mundial de la tapa. Vivirá rodeado de arte, historia y cultura permanentemente. De siempre tan jovial, don Miguel. El rey, Felipe II, también vivió aquí.
Juana aquí vivió. Toda una gran ciudad, cómoda, ecológica y segura. Si fuera yo, no lo dudaba. Si lo que buscas es aprender español, elige bien. Valladolid es tu destino. Y damos la bienvenida a María Jesús de la Casa del Español. María Jesús García, muchas gracias. Te dejo la palabra y por supuesto lo que os decía antes, el que quiera colaborar, comentar, pues por favor levantad la mano y si podemos os vamos dando paso, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todos. Adelante, María Jesús. Pues buenas tardes a todos, soy María Jesús González Arias y soy una profesora de la Casa del Español, que es un centro que se dedica a la enseñanza del español en Valladolid desde 1986, o sea que somos un centro con mucha experiencia. Estamos en la calle López Gómez, número 18, en pleno centro de la ciudad. Y bueno, estamos a vuestra disposición por si en algún momento queréis pedir información o visitarnos cuando sea. Somos, por supuesto, también centro acreditado y desde nuestra experiencia en la enseñanza del español queremos también agradecer al Ayuntamiento de Valladolid, a Loreto y a Raquel que nos den esta oportunidad de participar en estos talleres didácticos para profesores de español. Entonces, la situación de los profesores de español que vamos a tener hoy aquí es muy diferente a la nuestra, porque nosotros estamos en el país, ¿no? Damos nuestros centros, dan una inmersión total y entendemos también que el trabajo de estos profesores que viven en otros países diferentes es muy complicado porque ellos son una pequeña burbuja de español en países con otra lengua, con otro idioma. Nosotros aquí en nuestro centro, dedicado a la enseñanza del español, tenemos estudiantes de todo tipo, desde nivel A1, por supuesto, hasta C2, bilingüe avanzado. Y siempre hay unos temas que son recurrentes, ¿no? Unos problemas que todos los estudiantes se enfrentan cuando van pasando de nivel, cuando empiezan a estudiar español. Y nosotros, en la Casa del Español, hemos querido seleccionar para este taller didáctico uno de estos problemas constantes, recurrentes en los estudiantes, que son la distinción entre los verbos ser y estar. Entonces voy a compartir eh, un momento mi presentación. Vale, vamos a ver. No sé si veis bien la presentación. Sí, María Jesús, Se ve, Sí, perfecto. Pues como decía anteriormente, hemos elegido para este taller compartir cómo enseñamos nosotros un poco esta distinción entre los verbos ser y estar a los estudiantes. Entonces, voy a hacer como una división de tres partes. Voy a mostrar un típico taller, una presentación habitual que usamos para estudiantes de nivel B1 en clase. Voy a enseñar después un poema, en este caso de Mario Benedetti, que usamos para niveles más avanzados. Y por último, en el nivel C1, en el que siempre necesitamos enseñar esos usos, esas frases hechas más complejas, vamos a ver las frases habituales que se forman con dichos y refranes usando el verbo ser y el verbo estar. Entonces, esa es un poco el resumen de la actividad que desde la Casa del Español queremos ofrecer a estos profesores que están compartiendo con nosotros esta tarde. Entonces, voy a empezar con primero esta presentación que os digo que usamos en clase, es una presentación real que nosotros utilizamos muchas veces. Si en algún momento queréis interrumpirme, por favor, porque voy a compartir toda la pantalla y no voy a ver el chat ni nada, me hacéis una pregunta de viva voz y entonces empiezo con aquí. Entonces, el título de este taller, que ya digo que es nivel B1, se llama Ser o estar, esa es la cuestión. Como todos los profesores de español saben, este es uno de los problemas recurrentes en nuestras clases. Las lenguas mayoritarias, excepto luego veremos un poco las lenguas de la península ibérica, mayoritariamente los verbos, las lenguas
de nuestros estudiantes no tienen esta distinción entre ser y estar, ellos tienen un único verbo. Incluso en lenguas romances, como por ejemplo el francés o el italiano, el francés tiene solamente etre, donde nosotros tenemos ser estar. Otra lengua romance como el italiano tiene estare, pero apenas se usa, mayoritariamente se usa el verbo ser. Y entonces solamente en la península ibérica el latín evolucionó de tal forma que donde había un único verbo, que era el verbo latino esse, que significaba ser y existir, en latín original, en latín culto, era ser y estar ese, y tenía también el significado como de existir. Con el paso de la evolución del latín en la península ibérica, las lenguas romances de la península ibérica fueron fusionando dos verbos latinos, que sería nuestro verbo esse, ser o existir, y el verbo sedere, que significaba estar sentado. Entonces, de la fusión de estos dos verbos latinos, llegó a lo que es el español actual el uso del verbo ser. Aparte del verbo latino stare, que significaba estar de pie, llegó el otro verbo copulativo, que era el verbo estar. Entonces, en todo el mundo, en todas las lenguas romances y concretamente en la península ibérica, la distinción más compleja entre ser o estar es la que se produce, la que se da en el español o castellano, porque el portugués tiene también diferenciación de ser estar, pero no tan acusada, así como el gallego o el catalán. Es decir, el castellano o el español es el que hizo la evolución más avanzada para diferenciar los conceptos de ser-estar. Esto también es un poco un tema psicológico y filosófico, porque aquí hay muchos matices, ¿no? Esta diferenciación tan compleja de usos de ser y estar nos da muchos matices que nosotros los hablantes nativos ofrecemos cada vez que hablamos y realmente ni siquiera somos conscientes de esos matices que vamos dando y que para los estudiantes de español son muy difíciles de aprender normalmente, ¿no? Porque cuando tú en tu propia lengua solamente tienes un verbo para expresar esos conceptos, es difícil dividir ese verbo cuando estudias una lengua nueva. Entonces nosotros en la Casa del Español, como en cualquier escuela de español, empezamos a enseñar ser y estar en el nivel A1, o sea, empiezas ya con los usos de ser, con los usos de estar, y vamos poco a poco aumentando el nivel de complejidad hasta el nivel más avanzado, en el que seguimos todavía con los matices diferenciadores de los dos verbos. Como decía al principio de comenzar con mi presentación, tengo aquí un estándar, digamos, de nivel B1. Entonces podéis ver que empezamos con esa es la cuestión, no esa broma a la diferenciación de los verbos, luego les enseño una conjugación como básica de los verbos que tienen que saber en este nivel, en el nivel B1. Entonces, ¿qué tienen que saber? Pues presente, los pasados y empezamos con el futuro. Vemos aquí uno de los, otro problema que se daría para otro taller, que es el pretérito indefinido perfecto simple, fui, fuiste, fue, que comparte con otro verbo español, que es el verbo ir, ¿no? Que tienen el mismo pretérito, fui de ser y fui de ir, que tenemos que averiguar por el contexto. Los dos aquí, fijaros, también la complejidad para los estudiantes de las distintas raíces, porque estamos viendo que el verbo ser viene de, es una fusión que se produce en el castellano o español con la evolución del latín vulgar de dos verbos que son esse y sedere, pero es que además tiene una forma, el pretérito indefinido, que es que comparte con el verbo ir y que proviene de otro verbo latino, que es el verbo fieri, que significaba convertirse, llegar a ser. Entonces, realmente la complejidad de los verbos españoles es grande para los estudiantes.
para la revisión de raíces. Tenemos soy y sere, que son identificables de ese, pero luego tenemos otras raíces completamente diferentes. Siguiendo con la presentación, les muestro la conjugación básica de estar con los dos pasados y el futuro. Más fácil de ver aquí la raíz del origen del verbo. Y luego pasamos a definir un poco los usos pues generales de ser. Siempre les digo que usamos más ser que estar, o sea que cuando tienen muchos problemas para asimilar la diferencia, es mejor que se aprendan o estudien para qué usamos estar, porque todo lo demás va a ser. Y del listado, un poco de este nivel del uso del verbo ser, podemos ver aquí lo típico, identificar, definir la profesión, nacionalidad. En mi experiencia en la Casa del Español, durante todos estos años, siempre el uso más complejo para ellos es el de eventos, ¿no? Acontecimientos. Esto de a qué hora es la fiesta, ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde está la boda? ¿Dónde está la celebración? Siempre es como la parte más compleja donde ellos fallan en los ejercicios que luego voy a mostrar algunos de los habituales que hacemos. Una vez que les mostramos los usos de ser, pasaríamos a los usos de estar. Siempre les digo eso, que es más fácil aprender los usos de estar porque son menos. Un error súper frecuente también en nuestras clases en la Casa del Español es el bien y el mal, lo de los adverbios, lo de es bien, es mal, no, está bien, está mal, pero de lo que comúnmente tenemos que diferenciar y les indicamos también que estar se usa siempre para las perífrasis. La perifrástica en español se forma con estar. Entonces ahí no hay dudas, no es algo que tengamos que pensar. En general, todos los estudiantes, más o menos, desde muy pronto ellos saben, relacionan que ser es un verbo que usamos más para cosas permanentes, ¿no? Que es como está más relacionado con la cualidad, es más permanente. Quizás esto como profesores podemos verlo porque en la evolución de este verbo hemos visto antes que nos viene de dos verbos latinos y uno de esos verbos es sedere, que significa estar sentado. Entonces tiene que ver más con la permanencia, con la inmovilidad. Y tenemos el otro verbo, estar, que nos venía del latín estar de pie, que se refiere más a un espacio, a un lugar físico y que por lo tanto al español actual ha pasado relacionado como un verbo que usamos más para hablar de estados temporales, para hablar de estados de ánimo, de cómo nos sentimos, si estamos contentos, estamos tristes, etcétera. Entonces, esta es un poco la, la información general que solemos dar en este nivel, en este, como os digo, en este taller estándar. ¿Qué pasa? Que a partir de este nivel, del A2 y B1, que es lo que estamos viendo ahora, se nos plantean ese problema de los matices, de que hay adjetivos en español que cambian de significado según tengamos el verbo ser delante o el verbo estar. Entonces, eso también le resulta muy complejo, esas distinciones que vienen de la sutileza que hablábamos antes, casi de esos matices casi filosóficos que distinguen los dos verbos en español. Entonces, por ejemplo, en esta presentación en concreto yo les pongo imágenes que son así como fáciles de identificar. Luego veremos un poema de Vanio Benedetti donde esto se ve muy bien y aquí, por ejemplo, les digo, visualmente vemos qué es ser bueno y qué es estar bueno, por ejemplo. Entonces, siempre les hace mucha gracia
este contraste de imágenes. Hay una ingente cantidad de eh, adjetivos que cambian de significado, ¿no? Yo les pongo en este nivel, vemos los más básicos: ser bueno, ser malo, estar malo, ser listo, estar listo, muy diferente. Les cuesta mucho, por ejemplo, a algunos, como ser orgulloso, estar orgulloso, ese matiz ahí entre los dos. Ser rico, estar rico. Siempre, por ejemplo, les digo, estar rico es comida. Pensad en algo delicioso, en algo que estáis comiendo. Estar rico siempre está relacionado con la comida. Tenemos más ejemplos, por ejemplo, ser atento, estar atento, ser verde, estar verde. Esta diferencia, curiosamente, también tiene su dificultad en clase, ¿no? Siempre les digo, ser verde es literal, es un color, ¿no? Y como estar verde, aquí vemos unas uvas que no están maduras, y también les explico que lo usamos con las personas, por ejemplo, ¿no? Si hay alguien nuevo en el trabajo y nos preguntan, qué tal funciona Carmen? Ah, bueno, pues bien, pero está un poco verde, ¿no? No, pues no tiene experiencia todavía, etcétera. Tenemos más ejemplos comunes: ser despierto como sinónimo de inteligente, estar despierto. Y aquí al final hay unas preguntas en este taller que nosotros pasamos en clase, y en estas preguntas, como os he dicho anteriormente, tenemos algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con los estados de ánimo o con esa distinción de adjetivos. Pero, por ejemplo, en mi experiencia en el aula, siempre lo que más les cuesta sería, por ejemplo, el número uno, ¿no? Porque tenemos dónde. Y claro, nosotros les enseñamos constantemente a los alumnos, no, estar es localización, es lugar físico. Entonces estamos siempre con esas palabras de dónde, de físico. ¿Dónde estás? Pues estoy en Valladolid. ¿Dónde estás? Estoy en la Casa del Español, ¿no? Y asocian estar a dónde. Entonces, claro, cuando de repente llegas a la clase y pones ejemplos como estos, pues aquí, ¿dónde está la boda? Es el 70% de los estudiantes contestan esto como ¿dónde está la boda? Entonces, bueno, pues aquí les explicamos el uso que vi que pasé anteriormente: ser usado para eventos, para celebraciones, ¿no? Entonces, esta frase que a nosotros nos parece tan simple, entraña mucha dificultad para nuestros estudiantes, porque tienen que distinguir dónde es la boda, es en la Catedral de Valladolid, y aquí cambiamos, ¿y dónde está la catedral? Aquí sí que tenemos ese dónde asociado al lugar físico. ¿Eh? Entonces, esta sería como una presentación, como os decía, estándar que nosotros trabajamos en la Casa del Español en clase para estudiantes de este nivel B1, porque esta distinción les cuesta mucho a nuestros estudiantes que vienen tanto del inglés como del alemán, como de lenguas nórdicas, como a los estudiantes que vienen del italiano o vienen del francés, porque como veíamos antes, esta distinción solo se mantiene, y con un nivel de complejidad tan grande, solo en el español, en las lenguas ibéricas. Entonces, esta sería la primera parte de la presentación que quiero hacer a los profesores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar. María, ¿Todo bien? de momento no hay preguntas en el chat. Si alguien quiere abrir micrófono y preguntar. Ujú. Y María Jesús, te recuerdo que te quedan unos 8 minutos, ¿vale? Sí, sí, lo tengo controlado, gracias. Vale, genial. Gracias. Bueno, pues entonces voy a continuar, y como os decía, esta presentación inicial que he pasado la usamos para ese nivel. ¿Qué pasa? Claro, como os he dicho al principio,
ser o estar lo usamos en el aula desde A1 hasta el final. Entonces, algo que suelo proponer que solemos proponer nosotros en clase es que trabajamos a partir del B2, nos gusta trabajar más con textos literarios, con poemas, y tenemos aquí un poema que yo trabajo mucho en clase, que es de Mario Benedetti, el escritor, famoso escritor uruguayo. Y este poema está escrito aproximadamente en 1958. Tiene mucha ironía, mucha sutileza en esa diferenciación entre los verbos ser y estar, ¿no? Está escrito por Mario Benedetti y refleja muy bien la distinción de los dos verbos para gente con un nivel más avanzado que puede entender un poco la ironía y la sutileza. Entonces, voy a leer el poema o voy a poner el audio, que seguramente tendrán una voz más modulada. Y si hay alguna duda respecto al contenido del poema, me preguntáis, por favor. Ser y estar, de Mario Benedetti. Lectura en poemario.com. Oh Maureen. Obo. Una de tus dificultades consiste en que no sabes distinguir el ser del estar. Para ti todo esto vi. Así que probemos a aclarar las cosas. Por ejemplo, una mujer es buena cuando entona desafinadamente los salmos. Y cada 2 años cambia el refrigerador. Y envía mensualmente su perro al analista. Y solo enfrenta el sexo los sábados de noche. En cambio una mujer está buena cuando la miras y pones los perplejos ojos en blanco. Y la imaginas y la imaginas y la imaginas. Y hasta crees que tomando un martini te vendrá el coraje. Pero ni así. Por ejemplo, un hombre es listo cuando obtiene millones por teléfono. Y evade la conciencia y los impuestos. Y abre una buena póliza de seguros. A cobrar cuando llegue a sus 70. Y sea el momento de viajar en excursión a Capri y a París. Y consiga violar a la Gioconda en pleno Louvre. Con la vertiginosa Polaroid. En cambio, un hombre está listo cuando ustedes, oh Maureen, Obo, aparecen en el horizonte para inyectarle democracia. Como Lectura en veis, poemario.com. el poema Ser y estar, es, de Mario. un segundo que paro, el poema tiene mucha miga también, tiene miga no solo a nivel de distinción de ser y estar, sino también eh, ideológica y fijaos que el poema es de 1958, entonces tenemos aquí algunas imágenes que en el contexto actual quizás no son tan fáciles no las vemos de modo tan fácil, por ejemplo, mujer como ama de casa en este caso, pero la distinción de los matices está muy bien realizada en este poema de Benedetti, ¿no? Vemos esa diferencia, por ejemplo, entre ser buena, que una mujer sea buena o esté buena, lo que veíamos antes en la presentación de B1. O sea, ser buena persona, en este caso para la sociedad del momento, o estar buena, es decir, ni te imaginas, como dice él, y la imaginas como objeto de deseo, como objeto sexual. Ser listo o estar listo, ¿vale? Entonces, ser listo como sinónimo de alguien hábil para hacer negocios, para ganar dinero y estar listo con una revisión final aquí ideológica, dice, para inyectarles democracia, una crítica cuando alguien quiere imponer unos valores a una sociedad diferente. Entonces, este poema, que aquí no podemos revisar más, da mucho juego en clase para un nivel superior a B2. Y por último, cuando llegamos al nivel C1, es fundamental estudiar los usos, los refranes, esas frases hechas. Es una de las partes importantes que los alumnos tienen que superar en el examen DELE C1 y que se ven en todos los libros de uso comunicativos y de didáctica en clase. Y entonces cuando llegamos a ese nivel, nosotros trabajamos en clase, por ejemplo, expresiones de este estilo, ¿vale? Que son expresiones mucho más complejas
Por ejemplo, tenemos aquí con el verbo estar, pues tendríamos estar ahí, como existir, estar a matar, estar muy, muy enfadado, ¿no? Cuando dos personas se odian, estar al caer, ¿no? Esta me gusta mucho, esta se usa mucho en mi pueblo, estar al caer, estar a punto de ocurrir algo, o también en algunos lugares como donde yo soy, la usamos con que está a punto de llegar también, que el último uso es muy popular. Estar al loro, por ejemplo, estar muy atento, estar pendiente. Estar a la que salta, por ejemplo, esta anterior no es tan frecuente, estar a la que salta, ¿no? Pues para dispuesto a aprovechar la ocasión. A las duras y las maduras, esta es otra expresión que usamos mucho. Por ejemplo, con estar tenemos una lista larga que trabajamos en clase con ejemplos y con ser, por ejemplo, tenemos aquí ser agua pasada, es una expresión que me gusta mucho también, ¿no? Es algo que ya pasó, que no importa, que perdió su oportunidad. Ser cabeza de turco, que es una expresión que muchas veces tenemos turcos en clase y les cuesta entender, porque dice, pero ¿esto qué es? Esto de ser cabeza de turco, ¿no? Que es ser culpable de algo cuando realmente no lo eres. Ser ciento y la madre, una expresión muy divertida que indica que, pues, que hay mucha gente en un lugar. Ser cuatro gatos, lo contrario, o sea, cuando estamos en un lugar, pues a la fiesta de María fueron cuatro gatos, ¿no? Entonces, para demostrar que no tuvo éxito la fiesta, que había muy poca gente. Entonces, bueno, todas estas expresiones se pueden usar en el aula, nosotros lo hacemos y como decía al principio, y para terminar la presentación y no pasarme de tiempo, pues depende un poco del nivel. Los profesores de español de Valladolid, como yo en la Casa del Español y todos los demás supongo que me están escuchando, tenemos que trabajar esta distinción, sería estar constantemente. A veces nos aburrimos a nosotros mismos y tenemos que buscar material para bueno, tener ahí motivación en la clase, pero a la vez es muy bonito mostrar esas diferencias sutiles que tiene nuestra lengua y que no tienen otras, ¿no? Eso hace que el español sea una lengua bella y compleja. Y bueno, quería agradecer a todos el haberme escuchado y haberme dado la oportunidad de participar en nombre de la Casa del Español en estas jornadas didácticas. Muchas gracias a ti, María Jesús. María Jesús González, que te he cambiado el apellido antes, lo No siento. te preocupes. Bueno, no sé Los si dos más alguien... comunes en España. Sí, García y González. María Jesús González, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el taller, sobre los cursos, sobre la Casa del Español. De todas formas, en el chat tenéis la web y el correo de contacto. Os vamos a ir dejando toda la información en el chat para que lo tengáis ahí todo reunido. Pero si alguien quiere preguntar a María Jesús, adelante. Si no, pues muchísimas gracias, María Jesús. Ha sido muy interesante, a mí me ha encantado el poema, aunque difiero mucho en la ideología y en la forma de pensar, pero bueno, me imagino que eso va dentro del cambio de los tiempos y demás. Pues nada, muchísimas gracias y damos la bienvenida ahora a Elena García, ahora sí que es García, lo he dicho bien, de International House Valladolid, que también es un centro acreditado aquí en Valladolid. Así que gracias Elena, gracias María Jesús. Pues adelante Elena, te dejamos la palabra a ti ahora. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Elena García, soy la coordinadora del Departamento de Español de International House Valladolid, profesora de español también y formadora de profesores. Y bueno, nuestra escuela, sabéis, pertenece a una red de escuelas de español. International House está en todos los continentes y nosotros estamos desde 1953 impartiendo clase de lenguas. Así que, bueno, algunos ya conocéis la ciudad, veo algunas caras conocidas, me alegra mucho y a todos los que no, pues encantada de saludaros y daros la bienvenida a este taller y, por supuesto, como han dicho las compañeras, a la ciudad cuando queráis, ¿vale? Em, bueno, lo que vamos a hacer es empezar primero
a compartir un poquito, ¿vale? La presentación. Yo os he traído hoy un tema que creo que es, bueno, muy interesante, quizá un poco menos fácil de acceder si no estáis en inmersión. Vale, ¿ahí se está viendo la presentación? Sí, Sí, Elena. perfecto, gracias. Pues eso, es un tema que, bueno, yo le he sacado mucho provecho en clase, creo que los estudiantes le pueden sacar mucho provecho, los profesores también, y quizá, como os decía, en inmersión es un poquito más complejo de llegar a él, pero ahora con Internet creo que no debería de ser un problema. Y también es algo que es muy interesante, precisamente si venís a una ciudad donde se hable español, si venís a visitarnos, si venís a nuestros cursos, pues tenéis esa época estando en la ciudad para crear este material que se puede trabajar durante todo el año. Me refiero, yo os voy a dar un ejemplo de alguna actividad que hemos hecho, pero hay un montón de opciones más. Entonces, bueno, voy a hablar de paisajes lingüísticos y no sé si todos sabéis lo que son paisajes lingüísticos o no. No sé si alguien sabe lo que es. Si... Bueno, yo en este caso los estoy utilizando para enseñar cultura o esta actividad que os voy a mostrar ha sido fruto de esta parte, de algo para enseñar cultura. Se puede enseñar léxico, se puede enseñar estructuras de gramática, se pueden hacer un montón de cosas con los paisajes lingüísticos. Pero bueno, vamos a empezar. Si, si me podéis contestar, no sé si queréis abrir los micros o si queréis por chat, pero cuando pensamos en un paisaje, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? En general, si alguien te habla de un paisaje, bueno, sé que a veces no es fácil querer intervenir, ¿vale? Simplemente daros la libertad de hacerlo si queréis. Si no, entiendo que es una hora quizá, bueno, supongo que cuando hablamos de un paisaje nos imaginamos algo así, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en otoño, bueno, queda poquito ya, va a empezar el invierno pronto, pero esto podría ser un paisaje o quizá esto, podemos imaginarlo como un paisaje. Y si son paisajes de Valladolid, que algunos ya conocéis, pues posiblemente podríamos hablar de la iglesia de la Antigua, por ejemplo, con la escultura de la Semana Santa, que es patrimonio, con la Plaza Mayor y la Casa Consistorial y el Ayuntamiento, con el Campo Grande y los pavos reales, que también son insignia, icono de la ciudad, con la Academia de Caballería y las letras de la ciudad en la Plaza Zorrilla, o, como no, con la iglesia de San Pablo, ¿no? Quizá con la fachada. Bueno, estos serían paisajes, efectivamente, de Valladolid, pero lo que yo os traigo son paisajes lingüísticos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues vamos a ver que un paisaje lingüístico, cuando podemos identificar que un paisaje es una foto o es una imagen que yo tengo, que yo veo desde algún sitio, pues un paisaje lingüístico se denomina todas las expresiones escritas que podemos encontrar en un lugar, generalmente es un lugar urbano, y que forman parte de su paisaje, ¿vale? Vamos a ver que hay muchos tipos de paisajes lingüísticos, pero lo que a mí me interesa y lo que os traía hoy es un poquito esto, por el medio que podemos tener a través de estos paisajes lingüísticos para aprender cultura. ¿Por qué? Porque estos paisajes lingüísticos nos van a ver que son un reflejo de la sociedad y nos va a ayudar un poquito a entender algunas cosas que quizá, bueno, no podemos ver de otra manera. Estos mensajes nos informan, nos persuaden, a veces nos incitan, nos emocionan, nos hacen reaccionar, nos llaman la atención. Por ejemplo, en la puerta de nuestra escuela, ¿vale? Justo nosotros estamos en la plaza de la universidad, en el número 7, justo enfrente, em, entre la catedral y la Facultad de Derecho. Y tenemos un pasaje para llegar a la escuela, ¿vale? Y este sería un ejemplo de paisaje lingüístico en el que todos los que conocéis o habéis estado o podéis saber, por ejemplo, que las siglas C, Y, L significan Castilla y León y lo vamos a encontrar en muchos sitios.
¿vale? Vamos a tener muchos lugares donde vamos a poder ver esto. No sé si lo veis por aquí. CIL, ¿vale? Podemos ver algunas cosas más en este cartel, pero lo vamos a dejar de momento ahí. Aquí está el de nuestra escuela. Y estos mensajes, estos paisajes lingüísticos, podríamos decir que nos sirven para entender un poquito el mundo, para entender el contexto concreto de un lugar, para entender lo que pasa, ¿vale? Esto no sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando queréis compraros, por ejemplo, un tipo de abrigo, o cuando a alguien que le interesan mucho las bicicletas de montaña, desde el momento en el que tú empiezas a fijarte, lo ves por todas partes. Pues yo creo que con los paisajes lingüísticos pasa un poquito. Una vez que acabemos el taller y que podáis ver un poquito esto, los veis por todas partes, ¿no? Es como que ya no nos podemos quitar esa lente o esas gafas de ver todo con esta actitud de interpretarlo como un paisaje lingüístico. ¿Vale? No me quiero alargar en la teoría, os quiero dar sobre todo ejemplos, pero creo que sí que es importante que entendamos un poquito a qué se refiere, ¿vale? Entonces, ¿dónde encontramos paisajes lingüísticos? Pues absolutamente en cualquier sitio de la ciudad que haya algo escrito, ¿vale? En carteles, en paredes, en señales de tráfico, en grafitis, en rótulos de la ciudad, en anuncios, en escaparates, en las marquesinas de los autobuses, en las bolsas que nos dan las tiendas, en el suelo, absolutamente en cualquier sitio donde yo vea un mensaje escrito dentro de la ciudad. ¿Vale? Lo que tenemos en la foto es la fachada de San Pablo al fondo y esto es como bueno, no sé exactamente si es de la luz o algo así, es como una estructura que está en algunos parques y se hizo un concurso de grafitis y aquí en este caso, bueno, pone mirar para ver y yo lo he elegido precisamente para ilustrar parte de esto, de este taller, porque esto es de lo que hablamos, ¿no? Con los paisajes lingüísticos empezamos a intentar mirar para ver, para conocer, para interpretar y para aprender un poquito más. Todos los días leemos cosas involuntariamente. Todos los días nuestros ojos se enfrentan a una frase, a un texto, pero a veces tenemos más atención o menos, ¿vale? Y lo que yo quiero trataros es un poquito ver cómo esto puede tener una aplicación útil, efectiva y de aprendizaje significativo en clase, que es al final, creo, lo interesante, ¿vale? Simplemente, como resumen, con los paisajes lingüísticos, si lo intentamos trabajar en clase, podemos ver diferentes características. Una, el multilingüismo que puede haber en la ciudad o la influencia de otras lenguas. Hace unos años quizá no había carteles en inglés en otras ciudades que no tuvieran esta lengua como la materna y ahora en muchas de ellas sí. O no tenían carteles en otras lenguas cooficiales del mismo lugar. Además, podemos ver ideas o libertad de expresión, pues en pintadas, en grafitis, en protestas, vamos a decir así, manifestaciones que pueden ser artísticas o que pueden ser políticas o que pueden ser de cualquier tipo, pero es una manera también de dar voz y de escuchar eh, este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo viajando por Perú, nos contaron que precisamente había un dibujo que se representaba muchas veces a lo largo del país para utilizarlo como en una campaña política y que ese dibujo se extendió mucho por zonas rurales donde no sabían leer, pero con ese dibujo ya se veía este mensaje, ¿no? Pues es un poco a lo que nos referimos con la transmisión de ideas. Y por supuesto, como último factor, y creo que muy interesante también, podemos ver la multiculturalidad que puede tener un lugar o la inmigración que está teniendo esa ciudad, que puede ser diferente en otro país y que nos ayuda mucho a entender la cultura y nos ayuda mucho bueno, a darnos cuenta de cómo es la realidad de ese lugar, ¿vale? Así que si más o menos eso está claro y no tenéis preguntas, os voy a empezar a enseñar los ejemplos de lo que hicimos en clase, ¿vale? Bueno, antes de empezar, perdonad, os cuento cómo planteé la actividad. Los estudiantes salieron a la calle a hacer fotos de paisajes lingüísticos, recolectamos cuáles eran las que más nos interesaban en grupos y a partir de ahí creamos preguntas para los demás compañeros, ¿vale? Es decir, quien hacía la pregunta con este paisaje lingüístico tenía que saber la respuesta,
Si no la sabían ellos o no la conseguían adivinar, me preguntaban a mí o podíamos consultarlo, pero ellos tenían que dar dos opciones para el resto de la clase. Hicimos como una especie de concurso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de ellas fue esta, fue una alfombra en el suelo que pone Seminci, Valladolid. Y las dos opciones era, ¿qué significa Seminci? Selección Mundial de Institutos Científicos o Semana Internacional de Cine. Bueno, ya sé que no es fácil hacer esto interactivo como solemos hacerlo, pero si alguien quiere o sabe la respuesta o le apetece. Es Venga, Patricia, la muchas gracias. Semana Internacional de Cine, en este caso. Efectivamente. Vale, muy bien. Esto nos ayuda a ver que es una ciudad que tiene, gracias Patricia, una Semana Internacional de Cine, un festival de cine, como tienen otras ciudades españolas y otras ciudades del mundo, pero también esto nos va a dar un poco de idea de cómo es la cultura de la ciudad si tiene un festival que ha hecho este año 70 ediciones, ¿vale? Podría, por supuesto, ser los institutos científicos, esto fue algo irreal que no existe, que yo sepa, pero también podría ser información sobre la ciudad, ¿vale? La siguiente foto seleccionada fue este cartel y la pregunta fue, ¿qué es una pulguita? Las dos opciones eran o un bocadillo pequeño o una bebida. No sé si alguien ha estado en Valladolid, en España en general, y sabe lo que es una pulguita. Tenéis algunas palabras al lado que os pueden dar una pista, ¿vale? Bueno, pues Voy a sería un bocadillo. pensar que sí, un bocadillo. Efectivamente, ¿no? Un bocadillo pequeño, efectivamente, ¿vale? Como una pulga, que es este animal pequeño. Bueno, pues no todas las ciudades de España lo llaman pulguita, a veces se llama montadito, a veces se llama... bueno, hay diferentes maneras, ¿vale? Pero esto también nos ayuda a ver un poquito la cultura de la ciudad. Como veis aquí, no hay mucho vegetariano, solamente el queso depende, ¿vale? Si es vegano o no, pero el queso y el membrillo, quizá. También nos da información lo del caldito. Caldito sí que sería la bebida, ¿vale? Que nos ayuda mucho a estar un poquito más calientes en invierno y supongo que este cartel quizá no podría encontrarse en todos los bares de algunas islas, porque quizá su temperatura no necesita en ningún momento tomarse un caldito, ¿vale? Pero en Valladolid es frecuente en algunas épocas, es muy reconfortante y también nos ayuda a ver esta parte de la cultura, ¿vale? Bueno, ¿queréis ver otro ejemplo? Esta es otra de las imágenes seleccionadas entre los estudiantes. Podéis tener alguna pista, quizá en la foto, pero la pregunta era qué significaban las siglas IES, ¿vale? Las siglas es cada inicial de una palabra cuando se juntan. Y las opciones eran el Instituto Especial de Seguridad y la otra opción era Instituto de Enseñanza Secundaria. ¿Alguien se atreve o sabe la respuesta? Y Vesconia indica Instituto de Enseñanza Secundaria por el Muchas chat. gracias. Gracias, Raquel. Pues efectivamente, si se ve por aquí, pone escuela pública, hay mucho reflejo, no se ve del todo, pero es el Instituto de Enseñanza Secundaria y quizá esta palabra no la utilizamos todo el tiempo como sinónimo, ¿no? Pero del instituto, pero efectivamente cualquier persona, el IES, sabe lo que es. O yo recuerdo, en mi época era, ¿tú a qué IES vas? O sea, ni siquiera decíamos instituto, ¿no? Lo acortábamos y bueno, puede ser también una manera de ver un poquito cómo son los lugares educativos en la ciudad. Bueno, aquí no era exactamente la pregunta, pero sí había dos opciones. A través de esta escultura que está directamente desde la ventana de nuestra clase, podemos ver en la escuela, podemos ver la escultura y según el texto que aparece en la inscripción, Miguel de Cervantes, que es la persona que está aquí representada, ¿vivió o nació en Valladolid? Hay una palabra que nos ayuda a saber. Indican que vivió. Muy bien, ¿y por qué? ¿Qué palabra nos ayuda a saberlo? A lo mejor lo sabéis por la historia, pero tenemos vecino de honor, ¿vale? Sabemos que un vecino es la persona que vive al lado
de tu casa, o arriba o debajo, depende del tipo de edificio. Entonces, en este caso, ¿vale? Vivio, Nacional Alcalá de Henares. Y la siguiente foto, bueno, os puede ayudar un poquito la imagen, pero tenemos otra vez una pregunta de siglas. Nos dimos cuenta de que en Valladolid quizá había muchas siglas en los paisajes lingüísticos y quizá en otras lenguas o en otras ciudades no tanto. Dentro de los vinos de Valladolid, ¿qué significa DO? ¿Definición original o denominación de origen? Mm, Sea la denominación de origen. Muy bien, Patricia, efectivamente. Eso tiene, Valladolid en concreto, como veis aquí, tiene 5 denominaciones de origen, ¿vale? De tinto, de blanco, de diferentes tipos, pero es una manera en la que cualquier persona que vive en Valladolid o que somos de aquí lo ves y entiendes que es el tipo de vino, el lugar de procedencia, pero quizá para otras personas y los propios estudiantes decían, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué significa DO en este contexto? ¿Vale? Entonces también nos ayuda a entender esto. Seguimos con el tema un poquito y tenemos una tienda que se llama Entre Cepas. Hay un subtítulo que pone alimentación y vinos, pero ¿qué es exactamente una cepa? ¿Es un tipo de botella que podemos ver en la imagen o es el tronco del árbol y la variedad de la vid, de la uva? ¿Alguien sabe o quiere compartir? Indican que la variedad de la uva. Efectivamente, ¿vale? Aparte del árbol, vamos, del arbusto, del tronco del que sale, sería una cepa, como vemos en el dibujo, pero además es la variedad de cada una. Bueno, pues con esto, como veis, ¿vale? Por último, esta es una imagen de nuestra escuela, que es una entreplanta. Estamos, como os he dicho, en la plaza de la universidad, pero debajo hay un taller de coches o hay una tienda de artesanía. ¿Alguien sabe? Tienda de artesanía indican. Muy bien, gracias. Pues efectivamente, ¿vale? Es un taller de arte, de cerámica, que hace normalmente figuras típicas de Castilla. Hay palomares, hay diferentes edificios habituales de la tierra de la zona y había un garaje debajo, no era un taller de coches, pero bueno, como veis, este sería un poquito el ejemplo, ¿vale? Tenía algunas imágenes más, pero tampoco quiero alargarlo más, pero sí invitaros un poquito, por ejemplo, a daros otra en la que no os voy a decir yo la pregunta, pero quizá algunos podéis imaginar qué pregunta podríamos hacer aquí, qué se podría trabajar con esta imagen. Es una columna que tiene anuncios con números de teléfono para coger y en uno pone se ofrece persona responsable, en otro pone se alquila habitación. Bueno, con esto podríamos aprovechar léxico también, podríamos hacer diferentes actividades, pero quería simplemente daros esta idea, ¿vale? Con cartelería de la ciudad, por ejemplo, con los monumentos, con una imagen que, bueno, creo recordar que los estudiantes preguntaron, ¿podemos encontrar esto en un escaparate de una tienda o en un contenedor? Y aquí empezamos a hablar de la recogida de basura selectiva, cómo era en su ciudad, cómo era en Valladolid, ¿no? Nos ayuda un poquito también a saber de esta cultura. Y la última imagen que nos trajeron es de una frutería cerca de la escuela que pone cada día una frase diferente, ¿vale? Y a ellos les llamó mucho la atención, les pareció como muy amable que la frutería se tomara el tiempo de pensar una frase. A veces es filosófica, a veces es como un chiste. Bueno, es algo que te hace pasar por delante y sonreír o que te hace, bueno, cambiar un poquito de el pensamiento en ese momento. Y las conclusiones que sacaron los estudiantes a través de las fotos, no os he puesto absolutamente todas porque no era posible, pero ellos dijeron que Valladolid era una tierra de vinos, con especial atención a la gastronomía, con productos de temporada, por ejemplo, hicieron fotos de las setas, de los níscalos del otoño, del concurso nacional de pinchos y tapas, que esa foto no la tengo porque bueno, se estropeó un poquito y no os la he podido poner, el festival de cine,
Es una ciudad con historia, con personalidades importantes, con actividades culturales y con gente que quiere estudiar, trabajar, compartir piso, como veíamos en la columna, y ser feliz, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, creo que esto es un poco más allá que yo poner unas fotos o yo dar un paseo con ellos por la ciudad. Este trabajo lo hacen ellos. Yo como profesora estaba a su lado, de guía y de apoyo, pero ellos fueron los que fueron desarrollando las preguntas. Si tenían a veces dudas de qué preguntar, yo les podía dar alguna idea, pero sobre todo ellos sacaron conclusiones de la ciudad, los contrastamos con sus propias ciudades o sus países de origen y a todos nos pareció muy enriquecedor para entender un poco esta parte intercultural, para ver que a veces tenemos una idea de algunas cosas. Por ejemplo, descubrimos que en Valladolid había muchísimos carteles en inglés y en francés, cosa que quizá antes no éramos conscientes, que había mucha multiculturalidad, que había mucho intercambio y bueno, nos pareció muy interesantes. La última conclusión, por supuesto, fue que Valladolid era una buena ciudad para aprender a estudiar español. Esto es la plaza también de la universidad, justo al lado de la escuela, que habla del camino de la lengua castellana. Y nada más, ¿vale? Muchas gracias. No me quiero alargar. Si tenéis preguntas, por supuesto, podéis hacerme, pero también tenéis ahí el contacto, ¿vale? Simplemente elena@ihvalladolid.com de International House y cualquier cosa que necesitéis, que queráis preguntar sobre cómo se desarrolla la actividad, cómo la podéis hacer más larga, más corta o cualquier idea, pues estaré encantada de contestaros. Muchas gracias a Raquel y a Loreto por la oportunidad del taller y a todos los asistentes por escuchar. Gracias a ti, Elena. Qué interesante ver la mirada de los estudiantes en la ciudad, que muchas veces vamos caminando y nosotros que vivimos aquí no nos fijamos en esos carteles que hay tanto para leer y tanto para descubrir. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Elena, si te parece, pon en el chat el correo electrónico y así queda todo junto, Perfecto. ¿vale? Por si Vale, alguien no lo copia a tiempo, que lo pueda coger del chat. gracias. Bueno. Por favor, preguntad, dudas, lo que queráis. Si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, por supuesto, adelante. Y si no hay más preguntas, muchas gracias, Elena. Vamos a dar paso a Toca Duero, cursos de español, que está con nosotros Ana Álvarez. ¿Qué Muy tal, buenas. Ana? Bienvenida. Duero, formación, bueno, ahora os lo contará Ana, es una escuela que está en un pueblo que se llama Tordesillas, que está muy cerca de Valladolid y es un pueblo, una historia espectacular, ¿verdad, Ana? Por supuesto, la verdad es que sí. Pues nada, adelante, Ana, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo siento haberme incorporado un poquito más tarde, pero yo estaba trabajando y justo a las 6 tengo otra clase, así que sí que voy con los tiempos justos, pero bueno, tendremos tiempo seguro. Nada, pues yo comentaros, bueno, algunos nos vimos cuando vinisteis hace un par de semanas por Tordesillas, así que pues recordaros que nosotros somos una academia especializada principalmente en inglés, pero que con el paso de los años el jefe, ¿no?, de esta academia, que realmente es Leo, que yo realmente solo soy una trabajadora, pues ha ido introduciendo un poco los cursos de español, bueno, para ofrecer en un núcleo mucho más pequeño que la capital la posibilidad de que venga alumnado extranjero a aprender español. La verdad es que, como os comentábamos algunos de vosotros, desde hace ya muchos años aquí vienen a Tordesillas alumnos americanos durante el verano, durante 3 semanas o así. Y entonces la verdad es que la manera en la que les enseñamos y demás pues suele ser bastante interactiva, bastante participativa, bastante comunicativa y es lo que siempre buscamos desde la academia. Necesitamos una parte teórica, por supuesto, pero también una parte práctica, ¿no?, que se lleve a la vida real. Y es lo que intentamos desde la academia. La academia lleva abierta más años de los que tengo yo, 30, y yo tengo 28, por lo tanto, Leo tiene muchísima experiencia en esto de enseñar. Y bueno, pues mano a mano, pues intentamos cada año, como os dijimos aquí en Tordesillas, pues mejorar y actualizarnos.
Y por ese motivo, pues mi taller de hoy va un poco enfocado a la temática de los refranes o las frases hechas, porque creo que, insisto, como profesores de cualquier idioma, aunque aquí nos enfoquemos en el español, en nuestro caso somos los dos filólogos ingleses, o sea que lo podemos mover a cualquier otro idioma, siempre nos acostumbramos mucho a enseñar el idioma literalmente en cuanto a significado y no nos vamos a esa parte quizás un poquito más metafórica que cuando el alumnado se encuentra de cara en el contexto real, no sabe cómo abordar si lo traduce literalmente. No sé si a muchos de vosotros cuando habéis aprendido español o cualquier otro idioma os han enseñado realmente esos significados metafóricos de la lengua o no. No sé si alguno puede hablar por el chat o a esta pregunta. O sea, vosotros os habéis aprendido cuando, insisto, el inglés, el español, cualquier idioma, muchos significados metafóricos o siempre os daban como listas de glosarios con significado literal. Vale, algunos nos comentan por el chat que algunos sí, pero quizás no tantos como cuando estamos aquí viviéndolo. Entonces, yo eso es un poco lo que he hecho, lo ves, si se aprenden, pero se nos escapan algunos. Eso es, yo creo que es una parte que siempre los profesores tenemos como, hay un montón, ¿vale? Los dos, pero mucho más literal. Yo creo que es la parte que he hecho en falta y que también podemos hacer un poco de autocrítica a los profesores, y yo me incluyo entre ellos, que siempre nos vamos a lo fácil, quizás, ¿no? Que es lo literal, y sin embargo no nos movemos por ese mundo más metafórico. Y yo pongo también mi propia experiencia, yo en la universidad, para aprenderlo, siempre tenía que ir a seminarios o a charlas, porque nadie como me daba ese hincapié. Entonces yo con este taller lo que intento es un poco haceros reflexionar sobre eso, sobre que encima en Valladolid estamos en una zona muy refranera, muy de frases hechas, entonces se pueden encontrar con una realidad que evidentemente si intentan traducir literalmente ese refrán o esa frase hecha, no van a saber nada, nada de su significado. Entonces voy a compartir pantalla con mi PowerPoint. Yo tengo el chat abierto, así que si en algún momento eso, cualquier cosa o de viva voz, lo que necesitéis. Entonces, vale, pues comparto por aquí mi PowerPoint. Ok. Y bueno, pues mi PowerPoint, a ver, le pongo en modo presentación. Vale. Pues ahí vemos un poco ese enseñanza de refranes a estudiantes de español, considero de nivel B1, porque quizás enseñar refranes a un nivel A1 o A2, o sea, un nivel principiante puede ser más complejo. Entonces creo que a partir del nivel B1, B2 intermedio, C1, C2 avanzado, puede ser lo ideal, ¿vale? Y evidentemente, pues en esta presentación podéis ver tanto mi nombre como el nombre de Leo, que al final, pues bueno, insisto que es la cabeza de esta empresa. Entonces, ¿cómo se va a enfocar un poco mi presentación? Bueno, pues lo que yo busco, ¿vale? Es hablar un poco de qué beneficios tiene el uso de refranes, de qué maneras podemos usar los refranes en el aula, qué tipo de juegos interactivos que pueden ser online o pueden ser físicos podemos utilizar, algunos de los refranes que más utilizamos en español y en concreto en esta zona de Valladolid. Y por último, pues las conclusiones que obtenemos un poco de todo este estudio. Entonces, en primer lugar, considero y consideramos que el estudiar refranes o usar los refranes en el aula tiene gran cantidad de beneficios. En primer lugar, porque un refrán no solo enseña contenido, sino que evidentemente nos enseña un léxico que a veces está más actualizado o menos, pero que forma parte de la historia de nuestro idioma. Nos enseña fonética, porque al fin y al cabo un refrán, por encima de todo, a veces es musicalidad. Entonces nos ayuda un poco también con esa parte de fonética.
Y evidentemente también nos ayuda con la gramática, la libertad, ¿no?, que tiene el español para formar y elaborar oraciones que quizás otros idiomas son más fijos, ¿no? Pues los refranes o, insisto, refranes o frases hechas también nos ayudan. Evidentemente los refranes son un ejemplo de comunicación diaria entre nativos. Vuelvo a insistir en lo que comentaba en la introducción. En concreto en Valladolid nos comunicamos mucho con los refranes. Entonces, el mostrarle ejemplos reales con un enfoque comunicativo de algo que se pueden encontrar en su día a día, pues creo que es una manera súper buena a través, insisto, de estos refranes. Creo que también la interculturalidad se trabaja muy bien a través de los refranes, porque sinceramente a través de ellos lo que podemos hacer es evidentemente comparar los dos idiomas, ¿vale? ¿A nivel de qué? Pues a nivel de si la traducción es la misma, que casi nunca es, pero bueno, a ver si es la misma, o a ver si incluso significan lo mismo. Entonces, con las nuevas leyes, por ejemplo, aquí en España, cada vez se fomenta más, ¿no?, la interculturalidad, el ver, volvemos a insistir, que no somos tan distintos, que a veces tenemos muchas cosas que nos conectan, y creo que realmente los refranes ayudan a ello y su trabajo es bastante ameno. También en relación con eso nos muestra una visión cultural mucho más positiva, ¿vale? Es más lo que nos une que lo que nos separa, y es lo que siempre intentamos mostrar cuando enseñamos otra lengua que no es la materna de nuestros alumnos. Y creo que un punto muy importante de enseñar refranes fuera parte del aula es una parte un poquito quizás más psicológica, que es el desarrollo de la personalidad social, porque sinceramente los alumnos, cuando realmente son conscientes y aprenden y usan los refranes en su día a día, personalmente se sienten mucho más enriquecidos y se sienten como mucho más españoles, vamos a decir, a la hora de ser hablantes del idioma. Se sienten como más parte, ¿no?, del grupo hispanohablante, que si solo utilizan como expresiones quizás muy literales. Entonces ahí les permite desarrollar esa personalidad social, insisto, de manera mucho más positiva y sentirse más parte del grupo. Y evidentemente el uso, insisto, de refranes fomenta mucho la participación activa en el aula, porque evidentemente nosotros podemos hacer como una tipo lecture, que diríamos en el mundo angloparlante, y ponernos a hablar y darles una lista y una traducción y se acabó la clase de refranes. Pero realmente se puede hacer de una manera mucho más interactiva, mucho más participativa, y creo que los refranes, insisto, ayudan a ello, lo que puede también ayudar a la motivación del alumnado, porque sinceramente está comprobado que el alumno, contra más participa en el aula y contra más se siente parte de la clase, más motivado está. El alumno que está sentado en la mesa solo escuchando al profesor, generalmente la distracción es más rápida. Y además en la sociedad que vivimos actualmente en este siglo XXI, nuestros jóvenes, adolescentes o adultos, tienen un campo de concentración muy corto que está entre 15 y 20 minutos. Entonces, estar más de ese tiempo hablándoles llega a un punto en el que desconectas y no nos van a hacer más caso. Entonces, si intercalamos a hablar con practicar y demás, pues nos pueden atender muchísimo mejor, aprender mucho más y que todo sea mucho más nutritivo académicamente hablando para ellos. Entonces, pues bueno, esto es mucho más motivador e insisto, los refranes son una muy buena manera de aunar un poco todos estos beneficios. ¿Cómo se pueden usar los refranes en el aula? Pues bueno, de distintas maneras, evidentemente. Todo depende un poco del tiempo que tengamos. Sabemos que tenemos unas programaciones y unos tiempos y unas horas y unos días y que no siempre podemos hacer todo lo que nos gusta, pero bueno, se puede utilizar, se puede adaptar, insisto, y todo depende de cómo lo queramos nosotros incluir. Entonces, evidentemente podemos usar los refranes, pues literalmente, para explicar su significado, porque es lo más importante de un refrán, que entiendan que no todas las construcciones que tenemos en un idioma tienen un significado literal,
sino que a veces tienen un significado metafórico y que eso es lo que nos hace un poco humanos, ¿no? En comparación con el mundo cada vez más presente entre nosotros de las máquinas y de lo artificial, que se supone que esas metáforas, ¿no? No las tienen. De hecho, si alguna vez probáis a traducir refranes, no siempre las máquinas lo traducen como es el significado correcto, porque no tienen esa parte que todavía nos distingue a ellos y a nosotros, ¿vale? Más metafórica. Entonces, se puede explicar su significado en contexto real, ¿vale? Para que comprendan en qué momento tienen que usar el refrán y no de cualquier manera. También se puede descodificar el contexto real, como descifrarlo, ¿no? Como si fuese un juego, ¿vale? También se puede hacer ese uso de refranes. Evidentemente, se puede explicar desde un punto de vista más lingüístico, ¿vale? A nivel léxico, a nivel gramatical, pero también desde la parte de la cultura, ya que siempre, evidentemente, se nos obliga, ¿no? A tener un apartado cultural como digo yo, en cada tema o en cada unidad didáctica, pues qué mejor manera de incluir quizás de vez en cuando estos refranes. Y vuelvo a insistir en que está muy bien mostrar las diferencias con respecto a nuestra lengua materna, pero también es muy interesante mostrar las similitudes. Y creo que los refranes o las frases hechas, aunque marcan diferencias, pueden ayudar también a construir estas similitudes en general para que todo alumnado siempre entienda que en un idioma tenemos lenguaje literal, pero también más metafórico. Entonces ahí ese punto en común. Evidentemente un refrán es una gran fuente de información, aunque sea una frase, dos palabras, es una gran fuente de información, ya que no solo, insisto, nos habla del contenido, quizás nos habla de la evolución histórica, nos habla de un origen etimológico, entonces todo esto se puede utilizar y realmente, e insisto en ello, creo que todo ello es un punto muy positivo para el uso de refranes en el aula. Pero insisto, todo esto depende del tiempo que tengamos cada uno, de el interés que tengamos por introducirlo. Yo, en mi opinión, creo que en casi todas las unidades didácticas o en casi todos los temas se puede introducir algo, pero evidentemente no es necesario saturar al alumnado, porque dedicar muchas sesiones a refranes puede ser demasiado agotador. Entonces es ir como introduciendo pequeñas dosis, ¿vale? Pues una vez al mes quizás, o cada 15 días, o en cada tema, pero una cosa que sea como amena, que no lo noten como demasiado forzado, porque nuestros alumnos suelen ser astutos y si ven que la cosa va muy forzada, no les suele gustar. Entonces, ¿de qué manera o qué tipos de juegos interactivos podemos tener a la hora de usar refranes? Insisto, podemos tener algo muy aburrido para el alumnado, especialmente, que es darles la lista, traducirles y se acabó y se terminó. Pero creo que eso hay que superarlo un poco y tenemos que intentar, insisto, ser un poquito más motivadores y que nuestro alumnado quiera participar más en el aula. Que a veces, por ejemplo, aquí en España, no sé, en otros lugares, pero nuestro alumnado cada vez está más desmotivado, así que está en nuestra mano mejorarlo. Entonces, esto se puede hacer a través de recursos online o se puede hacer a través de recursos propios. Tenemos una gran herramienta que es la inteligencia artificial que nos puede ayudar a crear un montón de material si nos es necesario. Pero insisto, también en la red tenemos ya muchas cositas ya colgadas. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer juegos a través de lo que es la unión con flechas o lo que es lo mismo, ¿no? El matching with. Entonces, si yo, por ejemplo, le pincho este enlace, que supongo que me va a cargar, sí. Pues vemos aquí una página muy interesante que creo que siempre viene muy bien en muchos idiomas, que es la página de Live Worksheets. Entre otros motivos es muy interesante porque siempre tiene una Perdona, parte Ana, abajo, ¿sí? no lo estamos viendo, solo vemos la No se ve, presentación. vale, espera un momento a Solo ver. has compartido la pantalla de presentación. Vale, es que como le he dado al enlace he dicho, pues ya está. Y Vale, tienes que ahora igual sí, quitarla y volver a compartir pantalla. Ahora. sí, Eso es. ahora ya sí. Sí, ahora sí. Vale, genial, muchas gracias, chicas. Pues como digo, esta página de Live Worksheets, por ejemplo,
creo que es muy buena en cualquier idioma, en inglés también lo hay, y es muy buena porque tiene un montón de variedad de ejercicios online adaptados a distintos niveles y a distintas edades, y tiene una parte abajo del todo siempre de finish o lo que es lo mismo autocorrección. Tú puedes corregírtelo, o sea, que te aparezcan las respuestas y sepas una nota, o se lo puedes mandar al profesor para que él te lo corrija y te dé un feedback. Entonces, bueno, evidentemente creo que es muy positivo. Y como digo, en esta página online, pues por ejemplo, tenemos ejercicios de completa los siguientes refranes arrastrando, ¿no?, cada parte en su lugar, y vamos viendo pues distintas posibilidades, ¿vale?, que iríamos moviendo al lugar correcto. O otro tipo de ejercicios, ¿vale?, que es relacionado con lo que comentaba antes de unir directamente también las partes, donde os den un principio y tengáis que unir con su final, ¿vale? También es otra posibilidad. Entonces, creo, insisto, que es una manera muy interesante de hacerlo, ¿vale? O aquí, por ejemplo, donde está el propio refrán y a la derecha su significado. Quizás esto ya es un nivel un poquito más avanzado, ¿vale? Entonces, es una manera de practicar con ello. Otra manera, ¿vale?, que considero que podríamos tener, ¿vale?, sería también, a ver si carga las páginas. Vale, esta era la misma, esta es. A ver si carga. Vale. Otra manera, por ejemplo, también podría ser a través de un ejercicio básico de completar los huecos, ¿no? Lo que llamamos un fill in the gaps en inglés. Entonces, dar un principio y tener que completar con un final. Claro, este ejercicio también debe ser para alguien un poquito más entendido, porque al final las flechas lo podemos hacer a voleo o el arrastrar, aunque no es el objetivo, pero esto no hay 50-50, aquí eso te lo sabes o no te lo sabes. Entonces, ese fill in the gaps es como para un poquito niveles más avanzados, y como veis todo ello viene partiendo de la base de Life Worksheets. Entonces, es una manera, insisto, que se puede hacer de manera física en el aula, pero si quisieseis de manera más online, virtual, incluso de deberes o para practicar, pues esta página está súper bien. Pero evidentemente se podría hacer también a través de la dramatización, y la dramatización se puede hacer en el aula, ¿vale? Evidentemente, creando, ¿no?, situaciones. Pero, por ejemplo, este vídeo, que evidentemente no voy a poner porque dura 13 minutos, pero es muy bueno, de refranes españoles para aprender español, ¿vale? Porque si viésemos un poquito el principio, nos muestra situaciones, ¿vale? Por ejemplo, ahora vamos a ver a una maestra, ¿no?, de matemáticas, ¿no? Y nos viene ahí la expresión, cada maestrillo con su librillo. No sé si alguno de vosotros sabría decirme qué puede significar este refrán, cada maestrillo con su librillo. Porque, hombre, está la maestra, puede significar algo, quizás no. Así más o menos que cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Literalmente, súper bien, Patricia, muchas gracias. Eso es, vale, eso es. En realidad es lo que nos viene a decir, ¿no? Me da igual de matemáticas que de lengua, que pueden ser los dos de matemáticas, pero cada uno tenemos nuestra manera de hacerlo, nuestra manera de explicarnos. Y pues lo que hace, por ejemplo, este vídeo, después de mostrar esta situación, ¿vale? Donde, bueno, pues está ahí la maestra explicando un poco esa suma, pues nos explican, ¿no? Significa que cada uno tiene su manera de pensar y actuar, como nos ha dicho súper bien Patricia. Entonces, esto, insisto, se puede hacer con este vídeo, que pues nos ahorra tiempo porque 13 minutos es un gran diseño, pero se podría hacer también en el aula con los propios alumnos, ¿no? Darles tarjetas con un refrán y que ellos tengan que interpretar esa situación en el aula y que entre todos adivinen qué es lo que es ese refrán, ¿vale? Es una manera, insisto, de aprenderlo. Entonces, con todos estos recursos online, ¿vale? Pues se puede, insisto, trabajar un montón. Pero cuando digo un montón es un montón. Luego es verdad que hay una parte, y vuelvo al PowerPoint, un poquito quizás
más sencilla, o sea, más sencilla, no, más compleja, que sería a través de sintaxis o a través de tiempos verbales, porque como digo, esta parte de unión con flechas o de completar con huecos o de crear una dramatización, depende del ejercicio, se puede analizar en niveles intermedios. Quizás ya la parte más sintaxis o tiempos verbales son más intermedios, altos o altos, ¿vale? Porque en vez de podernos explicar la sintaxis o los tiempos verbales de una manera muy teórica, se podría hacer, como digo, a través de los refranes de una manera, creo, muchísimo más práctica. Insisto, los tiempos verbales, los refranes utilizan indicativos, subjuntivos, imperativos, perfectos, imperfectos, presentes, pasados, futuros. Entonces, es una manera muy interesante de que ellos también contextualicen si ese refrán es para ahora, el ayer o el mañana. Y a nivel sintaxis, como todos bien sabéis, el español yo diría que es uno de los idiomas, no sé si más complejos, pero más flexibles a la hora de estructuración, ¿vale? De oraciones. Y eso a veces lo hace muy complicado, ¿no? Cuando sintácticamente hay que formar oraciones. En idiomas como por ejemplo el inglés tenemos una estructura muy fija de sujeto, verbo, complemento. En francés también tenemos a veces la estructura muy fija, aunque a veces es un poco más flexible, pero en español de repente el sujeto puede estar en el medio, al final, omitido. Eso nos da un poco los tiempos verbales y los patrones de tiempos de verbos, pero en vez de darles oraciones típicas, ¿por qué no con la sintaxis jugar un poco con esas funciones y demás? Entonces, realmente lo que quiero mostraros con esto es que los refranes se pueden usar desde niveles más bajos de intermedio a niveles más altos de avanzado, ¿vale? Todo depende del enfoque que vosotros le queráis dar, ¿vale? Y como digo, podéis crearlos vosotros si tenéis todo el tiempo del mundo y todas las ganas. Creo que a veces los profesores lo que más echamos en falta son días de 25 horas y aún así necesitaríamos de 30 porque no nos dan. Entonces, si no lo tenéis ese tiempo, pues a través, insisto, del live worksheets, de las inteligencias artificiales, del propio YouTube o incluso de podcast, si encontrases en Spotify o demás, podríais crear, insisto, un montón de recursos y de material para enseñarles los refranes. Y bueno, aquí en las continuaciones de la lista, pues he extraído algunos de los refranes más típicos, ¿vale? De España, o por lo menos que más se usan por aquí, por Valladolid. Y sí que me gustaría, insisto, por el chat o de viva voz, a ver si sabéis lo que significa cada uno de ellos, que yo tengo que reconocer que cuando era más pequeña los usaba un montón, ahora los sigo utilizando, pero sí que es verdad que a las generaciones que vienen, quizás con tanto anglicismo se le pierde un poco el uso de los refranes y utilizan más palabras más, pues eso, inglesas y demás, y no hay que perder yo creo que la esencia. Entonces, vamos a intentar hacer esto en la medida de lo posible, insisto, yo tengo el chat aquí abierto, o sea que os escucho, os veo, pero también os puedo leer. Entonces, por ejemplo, en ese... Insisto, lo he puesto en inglés, yo siempre tiro a lo que mejor me puedo defender. Seguro que en vuestros idiomas, en cuanto a las distintas personas, tenéis el equivalente, pero bueno, lo he puesto por ser filóloga inglesa y también porque es la lengua vehicular. Entonces, ese cada loco con su tema, ¿sabríais un poco alguno decirme qué significa como refrán, cada loco con su tema? ¿En qué contexto se utiliza o cómo podría ser? Ok, a ver, tengo por aquí. Cuando en un grupo de personas cada uno va a su bola. Muy bien, literalmente, eso es, ¿no? Cuando estamos hablando sobre un tema y de repente alguien está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, eso en clase pasa mucho. Seguro que os ha pasado que vuestros alumnos estén, eso, cada loco con su tema, que vosotros estéis explicando a alguien y de repente ese alumno no esté un poco, como dirían ellos, en esa onda, ¿no? O sea que quizás es una frase que en el aula nos vendría muy bien, ¿vale? Para utilizar cuando la clase está distraída, ¿no? Bueno, aquí está cada loco con su tema. Pues ahí estáis introduciéndoles un refrán, sin ser de manera muy forzada, pero apareciendo ahí. Por ejemplo, tenemos también de tal palo tal astilla,
Es verdad que en inglés es muy fácil quizás averiguar la equivalencia. Entonces, ¿alguno sabría decirme en qué caso se utiliza este refrán? Vale, que los hijos son igual que los padres, evidentemente, ¿no? En inglés es muy fácil de sacar, like father, like son. Y esto, por ejemplo, en el aula se puede sacar cuando hay hermanos, ¿vale? No es lo habitual, pero a veces en las aulas hay dos hermanos en la misma clase, ¿no? Pues bueno, de alguna manera de tal palo, tales astillas, ¿no? Como diciendo, los dos haciendo lo mismo, para bien o para mal, ojo, que no siempre tiene por qué ser para reñirlos, evidentemente. Entonces, ahí es otra expresión muy típica, insisto, que de utilizar para marcar que por genética, a priori, nos comportamos de una manera similar a nuestros padres, etc. Eso es. Luego, por ejemplo, Dios los crea, hay un poquito de religión que sin querer en España siempre ha estado muy presente. Dios los crea y ellos se juntan. Muy interesante este refrán. ¿Alguno sabría decirme? Este es un poquito más complicado, ¿vale? Insisto, se introduce un poco el tema de la religión, ¿vale? Y lo que un poco viene a explicar este Dios los crea y ellos se juntan es que hay personas, ¿no? Que tienen como características similares, que igual no han estado nunca juntas y sin embargo se encuentran en la vida, ¿no? Cuando personas que son, eso es, cuando personas que son parecidas tienden a ir juntas, eso es. Y son personas que quizás no se han visto nunca, pero de repente se encuentran, ¿no? Como por arte de magia, o como diríamos aquí, por la gracia de Dios, de alguna manera. Pues hay un poco la idea. Dios los crea y ellos se juntan. En España la religión ha estado siempre muy presente y hay gran cantidad de refranes que hacen mucha relación con ello. Eso es. Luego, por ejemplo, tenemos este, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Hola Ana, perdona que te interrumpa, Dime. pero vamos ya un poquito justos de tiempo, ¿vale? Ah, vale, como Leo me dijo hasta las 6, pensé que No, 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 teníamos no. tiempo. Vale, bueno, pues entonces no pasa nada, los voy pasando, ¿vale? He puesto, como os digo, unos cuantos, así que al mal tiempo buena cara, ahora que estamos en invierno también nos viene bien, a palabras necias, oídos sordos, hablando del rey de Roma, me lo ha dicho un pajarito, mejor prevenir que curar. Vemos que a veces en inglés, por ejemplo, la traducción no tiene nada que ver, o sea que hay un poco el punto de similitudes y diferencias. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y así podríamos seguir, bueno, pues todo el tiempo del mundo. Entonces, un poco la idea de este taller, insisto, pensé que tenía algo más de tiempo, por eso lo hice un poquito más interactivo. Lo que busco deciros con esto es que los refranes y el lenguaje más metafórico debe tener mayor presencia en las aulas, desde mi punto de vista y desde mi experiencia como alumna y desde hace ya varios años como profesora. Creo que es, insisto, algo de manera autocrítica que podemos mejorar todos, que creo que es útil para todos los niveles de aprendizaje, insisto, creo que intermedios y avanzados mejor, pero bueno, quizás introducírselo poco a poco a los principiantes puede ser, que nos permite introducirlo en todas o prácticamente todas las unidades didácticas porque nos da mucha variedad de contenido, depende de lo que queramos hablar, y que se trabaja súper bien la interculturalidad a través de ello. E insisto mucho en ello, que a veces el mundo nos quiere mostrar más nuestras diferencias y de verdad que a veces no somos tan distintos y tenemos muchas similitudes y creo que este es un punto muy bueno para ello. Además, también puede fomentar el debate, ¿vale? ¿Y tú qué piensas que es? ¿Y de dónde piensas que se origina? Y no sé, hacerles un poco participar en el aula, ¿no? Y que estén, vuelvo a insistir en ello, mucho más motivados, mucho más contentos y quizás aprendiendo el idioma de una manera auténtica, real y siempre con ese enfoque que tenemos ya en el siglo XXI comunicativo, que todo idioma que aprendamos nos ayude
a comunicarnos, a expresarnos y no simplemente a aprender un montón de teorías gramaticales o largas listas de léxico y de glosario. Así que yo por mi parte daros las gracias, tanto por estar con nosotros en Tordesillas hace unas semanas como por escucharme a mí durante esta aproximadamente media hora. Espero que os haya parecido interesante y bueno, que os sirva un poco para hacer un poco esa reflexión sobre este uso y que si en cualquier momento queréis contactar con nosotros, os acordáis en las mochilitas que os dimos, estaba toda la información de la academia, de Duero Formación. Y bueno, que aunque somos un pueblo, que al final Tordesillas tiene unos 8.000 habitantes, tenemos, pues igual que Valladolid, no tanta, pero bueno, a nuestra escala, mucha historia, mucha cultura, gastronomía, cercanía. Entonces, estamos bien ubicados, bien conectados. Así que si os apetece, nosotros encantados de estar con vuestros alumnos, con vosotros y de compartir pues, más experiencias con profesores y con alumnado. Así que gracias de corazón. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Como hay gente que no vino al viaje, que no ha estado Algunas. por aquí, por favor, deja los datos en el chat de todos y así tenemos toda la información conjunta, porque no nos queda Vale, tiempo a muchas preguntas y así si alguien tiene alguna pregunta lo puede dejar ahí, ¿vale? vale, pues ahora Sobre los mismo. refranes o sobre la forma de trabajarlos, que me ha parecido muy interesante. Vale, muchas gracias, Muchas Loreto. gracias, Ana. Ahora damos paso a otra Ana, esta vez Ana Martínez, de Fundación de la Lengua Española. Estás por aquí, Ana, ¿verdad? No te veo todavía. A ver, si activas el micrófono, te vemos. Estoy. ¿Me Ahí veis? está. Sí, ya te veo, ya te he encontrado. ¿Y me oís? Sí, te oímos. La Fundación de la Lengua Española es otro de los centros acreditados en Valladolid. Y nada, te dejo la palabra. Os invito a todos a participar, que os veo muy tímidos, que podéis abrir el micrófono y colaborar y contestar a las preguntas y participar en los talleres, ¿vale? Pues adelante, Ana, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a todos, primero al ayuntamiento por organizarlo y después a todos los asistentes. Yo os voy a hablar en nombre de la Fundación de la Lengua, que somos una fundación, como su propio nombre indica, de Valladolid, que acogemos a un gran número de estudiantes al año y organizamos cursos específicos para grupos que nos lo piden así o bien cursos de español durante todo el año a los que los alumnos se suman cuando ellos lo deciden. Bien, voy a pasar directamente al taller para que nos dé tiempo. Voy a compartir pantalla. Ahora. Bueno, lo que yo voy a contaros es el origen y la evolución del español que enseñamos, porque nosotros desde la Fundación de la Lengua creemos que es muy importante, no solo es lógicamente enseñar español, pero que entiendan por qué el español que nosotros les enseñamos es como es. Hay que entender que el resultado actual, la lengua actual, es el resultado de una evolución de muchos siglos y creemos que es importante contárselo a los alumnos en la medida de lo posible, dependiendo de su nivel. Bueno, el español que nosotros tenemos ahora podemos decir que tiene 25 siglos de historia, que comenzó con las lenguas prerromanas, las que estaban en la península cuando llegaron los romanos. Bueno, si alguien me quiere cortar en cualquier momento o preguntar, no hay ningún problema. A estas lenguas prerromanas se unió el latín vulgar, que es el que vino con los romanos. Después la influencia de la lengua goda también fue importante, aunque fue corta en el tiempo. La influencia de la lengua árabe, muy importante. Después la formación ya de la lengua romance, las indígenas con la conquista de América, el siglo XVI con esa expansión del imperio español, el siglo XVIII con la fundación de la se me ha ido de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, y el siglo XX con todo el aporte de tecnicismos, principalmente, de palabras científicas. Bien, aquí tengo un pequeño eje cronológico para entenderlo. Los pueblos celtas que estaban en la península cuando llegaron los romanos en el 219
Se impuso el latín, que era el idioma... Ay, perdón. Se impuso el latín, que era el idioma de Roma, pero adquiriendo algunas palabras celtas. Después se desarrolló el reino visigodo entre el siglo V y el 711, en que cayó. En ese 711 se inició la invasión musulmana y los musulmanes y los castellanos, los árabes y los castellanos, perdón, convivieron durante casi 8 siglos. Por lo tanto, la influencia del idioma árabe es importantísima. Bien, después el paso siguiente es el año 1492, que es clave en el español, además de la política y en la historia de España. Se expulsa a los árabes, se descubre América y se publica la primera gramática, que es la de Nebrija. En el siglo XVI, ese imperialismo del que ya he hablado, ese comercio que domina el mundo, la Real Academia de la Lengua Española, fundada en 1713, y a partir del XIX el aporte de descubrimientos científicos y tecnicismos principalmente. Bien, vamos a empezar ya con Roma y la romanización. Los romanos llegaron a la península en 218 y, como vemos en el mapa, llegaron a la costa de Levante y ya en el 19 a.C. habían conquistado toda la península. Y en ese periodo es cuando se produce la unión, la imposición del latín, pero además la unión de palabras prerromanas. Es un latín vulgar, ya que los romanos que vienen son el ejército, comerciantes, prostitutas, todo lo que se movía en torno al ejército, y el idioma que tenían era vulgar. Eran las capas más bajas de la sociedad, el vocabulario que tenían era escaso, no tenían tradición literaria, y el latín se impone entre todas las lenguas autóctonas, que son estas lenguas prerromanas. Más o menos el mapa de la península podía ser así cuando llegaron los romanos, los celtas ocupando la parte occidental, los íberos la parte oriental. Se impone el latín, como ya he dicho, pero se adoptan muchas palabras de estas lenguas. Palabras que usamos hoy. Hoy, por ejemplo, cerveza, carro, camisa, caballo, lanza, braga, dolmen, menir. Son palabras que utilizamos hoy en día y que tienen este origen. Después de la imposición ya del latín, la influencia más importante es la de la lengua gótica. Esta es una lengua germana que viene desde Europa, porque se invaden la península los visigodos, pero hoy en día es una lengua extinta. Se conoce porque hay algún documento que se conserva traducido desde el griego, pero bueno, es una lengua que no existe. Bien, en el mapa de España la extensión del reino visigodo ocupaba toda la península y la capital, era Toledo. Los godos lo que hicieron fue terminaron por adoptar la lengua que se hablaba en la península, la de los hispanorromanos, que era ese latín vulgar con esa influencia prerromana. El hecho definitivo para la adopción del latín fue ya la conversión al cristianismo. Los godos en el 587 renunciaron a su religión y, al convertirse al cristianismo, pues lógicamente el latín tuvieron que adoptarlo. Y estas son algunas palabras de origen godo o visigodo en España, que lo mismo usamos cada día: espía, guardia, hato, espuela o estribo. Esto es muy curioso porque los romanos no conocían las espuelas, montaban a caballo sin espuelas ni estribos, entonces la palabra que adoptaron, la palabra es goda, porque los romanos no, el latín no existía. Fresco, rico, jabón, tapa, compañero, ataviar, orgullo, brote. Es decir, palabras muy usadas. Una influencia muy importante es la de la lengua árabe. Los árabes y los musulmanes de religión estuvieron en la península casi 8 siglos. Aquí vemos cómo entre el 711 y el 756 habían ocupado prácticamente toda la península, y en 1492 únicamente vivían en Granada, y en ese momento se produjo su expulsión. Bien, en todos esos años de convivencia se adoptó un gran número de palabras, de las cuales hoy contamos con unas 4.000, que principalmente son topónimos, es decir, el nombre que pusieron ellos a lugares determinados o accidentes geográficos; alimentos, todos esos alimentos que introdujeron ellos en la península, principalmente frutas y verduras; muchas palabras relacionadas con sistema de riego, porque en ese momento en la península no se sabía cómo regar las tierras, entonces aljibe, noria, acequia son palabras árabes porque ellos
lo introdujeron, lo mismo en medicina y astrología porque su nivel cultural era muy importante. Aquí algunos topónimos de origen árabe como Albacete, Algarve, Andalucía, Guadalquivir, Guadiana, Tarifa, Gibraltar, Marruecos, Medina. Bueno, yo creo que todas estas palabras todos lo sabemos que son de origen árabe, a lo mejor estas ya no. El cero, porque en números romanos no existe el cero, luego eso es un préstamo de la lengua árabe, cifra, álgebra, algoritmo, estas palabras que ellos usaban en su conocimiento científico, guitarra y timbal como instrumentos musicales, el ajedrez, azar, raqueta y alimentos como azúcar, alubia, alcohol, albaricoque, alcachofa, naranja, noria, como os decía antes, zanja, alberca, dársena, arancel. Por ejemplo, azúcar en árabe se sigue diciendo igual, lógicamente ha evolucionado de forma diferente la pronunciación, pero la palabra es la misma todavía. Más palabras, aceite, baño, alhóndiga, arroba, fanega, almanaque, alquimia, jarabe, alféizar, alacena y azulejo. De nuevo, palabras que usamos cotidianamente. Bien, en la Edad Media ya se está formando la lengua romance y tenemos los primeros documentos en los que aparecen ya palabras en castellano. Ya no es latín, ya es castellano. Y estos son, por ejemplo, ahí lo tenemos el cartulario de Valpuesta, que es de la iglesia de Santa María de Valpuesta de Burgos, o las glosas emilianenses o las silenses del monasterio de San Millán de Sus o de Santo Domingo de Silos. Estos son documentos que están escritos en latín, pero que la persona que los transcribió probablemente no entendía bien el latín o quería que los demás lo entendieran mejor y lo que hizo fue anotaciones en el margen de los documentos ya en castellano traduciendo expresiones o palabras latinas, es decir, para ayudar a entender esos documentos. Con esto lo que nos está diciendo es que ya el castellano estaba ahí, que ya se usaba y que el latín ya era en ocasiones costoso de entender. Además ya se hacen documentos oficiales en castellano, como el Fuero de Brañosera. Brañosera es un pequeño pueblo de Palencia y es el que conserva el fuero más antiguo, fechado en 824. El fuero es un documento por el cual se les da una serie de beneficios fiscales o de posesión de territorios con el objetivo de ocupar un territorio en esa reconquista hacia el sur y asentar la población. Bueno, pues el más antiguo que se conserva es el de Brañosera, fechado ahí en el 824 y ya está en castellano. Y además el Camino de Santiago es también una influencia muy importante para ese castellano porque es una ruta de peregrinación y vienen muchas personas de origen franco que traen su idioma, además venían notarios, escribas, bueno, todo eso al final es una influencia muy importante para el castellano. Estas es una imagen que he puesto de las glosas emilianenses o el cartulario de Valpuesta y ahí en esos círculos es donde lo señalo esas anotaciones al margen como una forma de traducir el texto y vemos cómo el castellano ya tiene mucha importancia. Hemos llegado al siglo V, en ese momento se produce el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando IV de Aragón, los reyes católicos, los reinos se unen, pero en esa unión siempre tuvo un papel más importante el reino de Castilla y eso también influyó en el idioma porque aunque se unificaron, la lengua que quedó por encima fue el castellano. El rey Fernando se castellanizó muy pronto y si el rey hablaba castellano, esa lengua también se extendió por su reino. Los mismos aragoneses decían que el castellano, pensaban del castellano como una lengua limpia y graciosa capaz de decir las cosas con más claridad que el aragonés. Probablemente sería más fácil y por ese motivo fue adoptado rápidamente, con lo cual estamos viendo cómo el castellano ya se está extendiendo por la península. Bueno, todas las novedades de ese ámbito lingüístico al final van produciendo variaciones tanto en la fonética como en la gramática y en el vocabulario y van configurando esa nueva lengua. De esta forma el castellano ya lo tenemos extendido en toda la península, en el Reino de Castilla, en el Antiguo de Aragón, de Murcia, la zona de Andalucía, Galicia, Asturias y Navarra. La lengua castellana, por lo tanto, se habla ya en toda la península y Juan Valdés, un humanista, en 1535, nos dice que la lengua castellana no habla solamente por toda Castilla, sino en el Reino de Aragón, en el de Murcia, Andalucía, Galicia, Asturias y Navarra. Y esto entre gente vulgar, porque la gente noble tanto bien se habla en todo el Reino de España. Es decir,
Lo que nos está diciendo es que el castellano ya está extendido en toda la península y en todas las capas sociales, no solo en las más altas, sino que la gente vulgar también habla el castellano o el español. Ya se llama lengua española en este momento, aunque persiste la palabra de castellano. Incluso Carlos V dijo cuando ya estaba retirado: señor obispo, entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida por toda la gente cristiana. Hay que tener en cuenta que cuando Carlos V llegó a la península en 1516 solo hablaba flamenco, no conocía el castellano. Es decir, a lo largo de su vida aprendió castellano, lo adoptó e incluso lo ensalza de esta manera, lo ensalzó. El siguiente aporte importante para el castellano es el de las lenguas indígenas. Cuando se descubre América, existe un conflicto con esas lenguas indígenas. Hay muchas lenguas indígenas, pero el castellano, aunque lengua oficial, sin embargo, esas lenguas no desaparecen por una cuestión práctica. Había que entenderse con los indios y la mejor manera era adoptando palabras de sus diferentes dialectos. Los castellanos que fueron, principalmente los que fueron a América, eran andaluces, principalmente Sevilla y Cádiz, también de las Islas Canarias, y ese acento que llevaron estos castellanos es el que los indios de América adoptaron, y es el que todavía hoy podemos ver en todos los países de Latinoamérica. Lo que he dicho, se mantuvo el uso de la lengua amerindia, pero por la necesidad de llegar a los indios. Y estas palabras principalmente designaban alimentos, animales, objetos o fenómenos climáticos que en Europa no se conocían y, por tanto, si son objetos nuevos y tienen una palabra que los designa, lo lógico es adoptar esa palabra. Unas palabras adoptadas por el castellano que siguen hoy en uso son tequila, barbacoa, hamaca, huracán, patata o caimán. Por ejemplo, huracán, si os dais cuenta, en toda Europa se usa la misma palabra, cambia el acento, la entonación, pero la palabra es la misma, porque en Europa no hay huracanes, no había palabra para designar a este fenómeno climático y, por tanto, pues se adoptó la que existía en América. Chocolate, aguacate o también animales, coyote, mapache, cóndor, tucán, tomate, es decir, productos, animales o productos que en Europa no existían. Colón escribió un diario, que es un documento muy importante para conocer la conquista de América. Escribió, no vi mucha diversidad en la hechura de la gente, ni en las costumbres, ni en la lengua, salvo que todos se entienden. Es decir, hablaban diferentes dialectos, pero eran similares. Una palabra muy curiosa adoptada por el castellano es canoa, que es el primer americanismo conocido, porque está fechado la primera vez que se usa esta palabra. En el diario de Colón apareció en el 26 de octubre de 1492. En escritos anteriores, en días anteriores a esta fecha, Colón utilizaba la palabra almadía, que es la de origen árabe. Según la Real Academia de la Lengua, es una embarcación formada por troncos o maderos unidos, es decir, lo que puede ser una canoa. Pero Colón, ya en esa fecha, dice: ellos tienen en todas las islas, hay muchas canoas, de ellas mayores, de ellas menores. No son tan anchas porque son de un solo madero, y con estas navegan todas aquellas islas que son innumerables y tratan sus mercancías. Algunas de estas canoas he visto con 70 y 80 hombres, cada uno con su remo. Es decir, es un ejemplo clarísimo del aporte de una palabra al castellano, una palabra de taíno que todavía usamos. Bien, hemos llegado a los siglos XVI y XVII en esta evolución de la lengua. En estos momentos España está formada por Castilla, Aragón, la antigua Al-Ándalus, Navarra, pero también Flandes, Italia, América, Filipinas. Castilla se ha extendido, tiene un gran imperio. Y el idioma que se habla en todo ese gran imperio es el español. Es la lengua tanto administrativa como comercial. ¿Qué supuso esto? La extensión de la lengua y la necesidad de ser hablada en todo el territorio hispano. En Italia se decía: así entre damas como entre caballeros se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Es decir, hablar castellano les relacionaba directamente con la metrópoli, por si podemos llamarla así. Entonces era muy importante aprender el castellano.
Esta expansión del castellano lo que propició es que existiera una necesidad de estudiarlo y de regularlo. Por ese motivo es en este momento cuando se publican las gramáticas, como la de Nebrija que ya he comentado, varias ortografías en 1517 y los primeros diccionarios. En 1555 hay un anónimo publicado en Lovaina que se titula Útil y breve institución para aprender los principios y fundamentos de la lengua española. En 1556 el humanista Martín Cordero escribe un libro titulado La manera de escribir en castellano o para corregir los errores generales en que todos yerran. Es decir, están depurando los errores del castellano e intentando enseñar una lengua que fuera unificada para todo el territorio. En 1570, en Lovaina, en pleno Flandes, se crea la Fundación de Estudios de Español. Juan de la Cuesta en el 89 escribe libro y tratado para enseñar a leer y escribir brevemente y con gran facilidad, con recta pronunciación y verdadera ortografía, todo romance castellano. Bien, con todo ello, lo que se ha conseguido es que esa lengua, ese español que empezó a evolucionar ya realmente desde la Edad Media, se ha desarrollado gracias a los diversos estudios gramaticales, a toda la producción literaria del Siglo de Oro, muy importante, y al prestigio que adquiere la lengua tanto dentro como fuera de la península y el deseo de Europa o de medio mundo de aprender el castellano. Bien, y llegamos al siglo XVIII en el que lo que surge es la necesidad de regular este español. Hemos visto en los títulos que he puesto antes que había española escrito con H, es decir, no había una ortografía que todos siguieran, y en ese momento en España se crea la Real Academia de la Lengua Española en 1713. Claramente es una influencia francesa, los Borbones han llegado en el 1700 y la influencia borbónica y francesa es muy importante. Esta Real Academia se crea copiando el modelo francés, se inspira en la Academia Francesa y también se incorporan muchas palabras francesas al castellano, como son toalla, bufete, corsé o equipaje. El lema de la academia es limpia, fija y de esplendor. Limpia porque depura el idioma de voces inadecuadas o extranjeras. Fija porque decide cuál entre varias formas debe ser la más aceptada. Y da esplendor porque cuida el prestigio del idioma y de sus grandes escritores. Este lema sigue en vigor y la Real Academia de la Lengua sigue actuando de la misma manera. Además se elaboran diccionarios, sobre todo el de autoridades fue un gran empuje para el uso del castellano ya con un cierto nivel. Se editó entre 26 y 39 y es un diccionario del idioma en el que cada palabra que se incorpora a ese diccionario se justifica por el uso que de ella hacía un gran escritor. Entonces es de autoridades porque todas las palabras que están en ese diccionario eran ya usadas por autoridades del idioma. Hoy, ¿qué hace la Real Academia de la Lengua? Hoy vela porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Esto dice la Real Academia de la Lengua y así lo vemos. Recientemente, ayer o antes de ayer, se han hecho públicas las palabras o expresiones que en este año se han incorporado al diccionario de la Real Academia y lo que han hecho ha sido recoger de nuevo digo, palabras o expresiones que ya utilizamos, que todo el mundo utiliza y entonces, bueno, como están muy difundidas, pues se incorporan al diccionario. Y la última etapa importante es la del siglo XIX al XXI, en el que se produce una gran influencia de palabras inglesas que proceden principalmente del ámbito científico y tecnológico. Ya en el siglo XVI hubo un cierto desarrollo tecnológico por la necesidad de crear nuevos barcos, nuevos aparatos que ayudaran a navegar, a ver las estrellas. Todo eso es un desarrollo científico muy importante del XVI, pero el que realmente es importante es el del XIX-XXI y como está liderado por los países de habla inglesa, pues las palabras que se usan son de habla inglesa y se han adoptado en el español y se siguen adoptando todos los días. Y así hemos llegado a una expansión del español que a finales del siglo XIX era tan solo de 60 millones de hablantes de español y que hoy ha llegado está entre 635 y 636 millones, incluyendo nativos y no nativos.
Es la segunda lengua más hablada del mundo por nativos, solo detrás del chino, y es la cuarta lengua en total de hablantes, después del inglés, el chino y el hindi. El inglés porque es la lengua oficial internacional. Los hablantes de español son, si se tiene en cuenta solo las naciones donde es lengua oficial, alrededor del 7,5% de la población mundial. Sigue siendo lengua oficial en muchos países, no solo en Latinoamérica, sino en África, y se habla en más de 20 países. Es decir, la expansión del castellano ahora mismo es muy importante y todos nosotros ayudamos a esa expansión. Por tanto, hemos visto la evolución desde la llegada de los romanos a la península, que ya adoptaron algunas palabras celtas o íberas, hasta este gran aporte científico del siglo XIX-XX, y esto ha dado lugar a la lengua que ahora mismo hablamos y que enseñamos. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Supongo que os habrá resultado interesante. A mí me parece muy interesante conocer esta evolución a grandes rasgos para explicársela a los alumnos. Y si queréis comentar algo, si tenéis alguna duda, yo os dejo el email de la Fundación de la Lengua, el correo electrónico para cualquier consulta. Y si tenéis alguna pregunta ahora, pues igualmente estaré encantada. Muchas gracias, Ana. La verdad es que ha sido muy interesante. Gracias. Ver la cantidad de gente que habla español hoy en día es una pasada. Somos muchos los que defendemos y apostamos por el español, así que es bonito ver la evolución y la historia. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Os está poniendo Raquel en el chat, perdón, Maribel y Raquel, toda la parte de los certificados. Si alguno necesitáis algún certificado de asistencia, ponednos el nombre completo para que os lo podamos emitir. Mientras, a ver quién se anima. ¿Alguna pregunta para Ana? O para alguna de las ponentes que todavía estarán por aquí. ¿Alguno todavía? Sí, efectivamente, he puesto por el chat que podéis enviarnos vuestros datos personales para haceros un certificado. Eh, a- Os pedimos que nos lo enviéis por correo electrónico, aunque ya tenemos vuestros datos, porque no todos vais a necesitar el certificado y así saber a quién os lo tenemos que enviar. Y también deciros que aunque ahora ya estamos llegando al fin de este webinar, nos podéis enviar todas vuestras dudas por correo electrónico y nosotros se lo podemos trasladar a todos los centros. De Eso es. todas formas, todos los centros han ido poniendo su contacto, que también podéis enviarles las dudas o si queréis algún presupuesto o alguna información más detallada. Y bueno, todos los responsables de los centros os contestarán. No os olvidéis que también os podemos mandar materiales, pósters, ruedas de verbos irregulares, folletos de Valladolid, lo que queráis, mapas para trabajar con los alumnos. Estaremos encantados. Para eso necesito la dirección postal, no solo el correo electrónico, sino también la dirección postal para que os podamos enviar los materiales. Y Sí, por lo supuesto podéis enviar estamos, al mismo correo electrónico. Yo os sí, lo podéis enviaré. enviar al de infovalladolid@valladolidturismo.com. Y por supuesto estamos a vuestra disposición si venís a Valladolid para irnos de tapas, de vinos, lo que haga falta, enseñaros la ciudad, enseñaros nuestros recursos, museos, cultura y demás, y que descubráis por vosotros mismos esta ciudad que a todo el mundo le encanta. Cuando viene todo el mundo quiere repetir, todo el mundo se queda enamorado de Valladolid, de la ciudad, de la provincia, así que estamos deseando que lo viváis por vosotros mismos. Pues muchísimas gracias a los talleristas, a todos los profesores, a Raquel y Maribel por la organización, y haremos más, o sea que estad atentos porque haremos más talleres para profesores, para alumnos, así que encantada de recibiros, y si tenéis alguna duda es la oportunidad antes de que cortemos. Si no, pues hablaremos por correo electrónico, y muchas gracias por participar.